que van a poder volver a mostrar viviendas para alquiler o para ventas. Tiene que ver con la flexibilización de algunas actividades que hasta ahora no eran consideradas esenciales. Hay mucha gente que ha quedado atrapada en el medio de una transición entre un alquiler y otro, ya sea que porque no pudo resolver el contrato, ya sea porque no pudo hacer la mudanza, y al mismo tiempo la incertidumbre, porque si hay algo que impacta a la actividad inmobiliaria es la inestabilidad cambiaria. Vamos a hablar también con Federico López Castromil, que es vicepresidente primero de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Federico, mi nombre es Horacio Cavac y estoy junto a Lucía Rodríguez Bosch. Buenos días. Hola, Horacio, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar. Muy bien, por suerte. Bueno, me imagino que ustedes contentos que pueden abrir, ¿no? Bueno, te escuchaba en la introducción y te corrijo una cosita nada más, perdón, que nunca se corrige el conductor, pero no se pueden mostrar todavía los departamentos. Eso está bueno. No, porque en Clarín dice reabren las inmobiliarias, podrán volver a mostrar viviendas para alquiler o para venta. Sí, pero Clarín miente. Te iba a hacer el chiste, pero no daba. Escucha, pero la realidad es que podemos abrir a partir de ahora. De hecho, yo te hablo de la oficina de las 11 de la mañana. Sí. Recién estuve viendo también una nota en la TV pública por ese tema y el tema es de 11 a 21. Tenemos el horario para poder abrir como otros locales o estamos catalogados en este momento como locales comerciales, cuando nosotros somos realmente profesionales, porque se estudia una carrera de 2 años y medio para esto, pero bueno, más allá de eso, nosotros hoy podemos abrir solo para tareas administrativas y para contratos pendientes. Por eso se hacen las mudanzas a partir del sábado y el domingo. Nosotros hoy, con ciertos protocolos, con un montón de protocolos, con un protocolo muy exhaustivo, podemos terminar con estos contratos pendientes y con turnos, con clientes que quedaron cosas pendientes, podemos atender. Pero solo así, no podemos ir a los departamentos, no podemos mostrar departamentos, no podemos trasladarnos hacia los departamentos, así que eso no podemos hacer nada de todo eso, solamente tareas administrativas y cosas pendientes. O sea, tareas súper acotadas, digamos, lo único que pueden hacer es resolver cuestiones que quedaron pendientes. Claro, solamente eso, que bueno, es un paso porque habían escrituras que habían quedado ahí truncas o contratos de locación, entonces ahora poder tener esa posibilidad de resolver las que había, cerrar esas mudanzas para que no haya tanto tráfico. Había gente que realmente estaba con muchos problemas de que había quedado en una operación doble, de que estaba en un departamento, ya estaba firmado con otro y no sabía cómo resolverlo. Bueno, a partir de este fin de semana eso se va a resolver, pero obviamente nosotros para lo nuevo necesitamos mostrar, necesitamos trabajar, así que y está bueno que se reactive todo. Hay mucha gente con ganas de mudarse y todavía con ganas de mudarse lo va a poder hacer el fin de semana, pero con ganas de ver cosas nuevas y de salir. Esta cuarentena hizo que mucha gente se replantee su lugar de donde estaba, el que no tenía balcón quizás quiere balcón, el que tenía divorcios, gente que se iba a vivir sola y bueno, y quiere como despegar y están expectantes, pero todavía no lo podemos implementar, el tema de las muestras. Claro. Estamos hablando con Federico López Castromil, que es vicepresidente primero de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Federico, ¿qué solución encuentran a esta situación donde por ahí una persona ya había acordado un alquiler, quedó rehén del alquiler anterior y en cierta forma, a ver, si tuviera que respetar ambas situaciones, debería pagar 2 alquileres simultáneamente, el que estaba pagando y que no se pudo mudar y el alquiler que supuestamente debería haber empezado a pagar? Bueno, hay un decreto presidencial, fue el 320, donde aclara esas situaciones donde le permite al inquilino continuar con el contrato anterior y nosotros, a ver, acá yo siempre lo transmito y es muy importante la muñeca y el rol que cumplimos en la sociedad de esto de intermediar entre dos partes y entender que en el contrato nuevo el inquilino no debe pagar porque no está usando la cosa, así que en esos casos si hubo reservas y el inquilino quiere que se le devuelvan porque quiere seguir en el contrato anterior, se tienen que devolver, y en los casos que el inquilino quiera mudarse apenas a partir de este sábado, lo puede hacer, pero empezando a pagar a partir del sábado, no puede pagar 2 contratos. Eso está bueno también dejar en claro que no debe ser así, que un inquilino no tiene que pagar 2 contratos. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con personas, con familias. ¿Qué pasa con los locales comerciales, aquellos alquileres
que, que evidentemente la persona que está alquilando no tuvo ingreso porque lo tuvo cerrado, digamos. ¿Qué grado de muñeca, qué grado de negociación o cómo se están empezando o cuál es el plan que ustedes tienen ahí como intermediarios para resolver esta situación donde hay dos perjudicados? Esa persona que tiene el local cerrado, no tiene ingresos, tiene que pagar un alquiler, y tiene una persona que se dio ese alquiler a cambio de un alquiler y tampoco está viendo cómo le ingresa el dinero. Mirá, dice la tecla. Nosotros de la Cámara Inmobiliaria también tuvimos varias charlas con las autoridades tanto nacionales como provinciales por ese tema, porque así como te decía recién que pudimos en la parte de habitacional resolver casi todos los temas, prácticamente hubo un 80 y pico por ciento y 90% de resolución, te diría que yo casi cerca del 100, salvo el que no pudo llegar a pagar o algo, siempre se está llevando un acuerdo para, como dice el decreto, a partir de octubre. Entonces, la parte habitacional no hubo inconvenientes, pero en el tema comercial, como lo marcás vos, sí. ¿Por qué? Porque también hay un tema técnico, que eso ya es un poquito más largo, pero hay una contradicción entre el artículo 1203, donde el 1203 dice que si uno no está usando de la cosa, no debería pagar por esa locación, pero al mismo tiempo el decreto presidencial, que es de orden público, dice que hay que pagar a partir de octubre de 3 a 6 cuotas si uno no pudo pagar ahora. Entonces, realmente para los locales comerciales hubo más inconvenientes. Entonces nosotros lo que estamos tratando como intermediarios es de llegar a los mejores acuerdos y los propietarios entender que los locatarios en estos casos la mayoría son contratos largos donde bueno, hay que hacerles ver a ambos que llegar al mejor acuerdo. No es lo mismo el que pudo abrir en este tiempo como el que no pudo abrir, como decías vos. Entonces, en los casos que no se pudo abrir, si bien el 1203 los cubriría, aunque dice el último renglón, si no afecta a la cosa misma, y esto el coronavirus es discutible si afecta a la cosa o no, el decreto termina a veces de aplastar el tema de esa discusión, porque dice que es de orden público que hay que pagar el contrato aunque sea en octubre. Entonces, realmente nosotros volvemos a tener un rol fundamental de tratar de intermediar entre dos partes, y en ese lugar con mucho más muñeca todavía, porque lo que decís vos, la gente que no puede trabajar es muy complicado que pueda pagarlo. Entonces, estamos tratando de llegar al mejor puerto y que ambas partes pongan lo mejor de sí. Se habla del esfuerzo compartido, es una de las posibilidades, pero a ver, cada caso es un mundo, te diría. Es como, yo no soy cirujano ni hice el curso de ingreso de medicina, pero calculo que cada operación debe ser distinta, aunque cada operación tiene su patrón. Bueno, acá lo mismo. Esto es algo quirúrgico donde tenés que ir caso por caso y ver cada situación para poder llegar al mejor acuerdo. Federico, buen día. Lucía Rodríguez Bosch te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lucía? Bien, sabemos que también muchas inmobiliarias comercializan emprendimientos de pozo y de a poco la obra privada se va reactivando con ciertos protocolos. ¿Eso ya hay posibilidades de que esté reactivado? ¿Las personas que estaban en planes de pagos lo continúan haciendo o se paró de la misma manera que quedaron, digamos, estancadas las operaciones tradicionales de venta? No, bueno, en la parte de pozos tuvo un poco más de... Como se venden sueños y se venden planos y se venden a veces, no hace falta visitar la propiedad como es en un usado, se han hecho más operaciones en la parte de construcción, de gente que también hay una realidad, no porque, más allá de mi subjetividad por ser del rubro, con toda la volatilidad que hubo en otro tipo de inversiones como bolsas, acciones, otros tipos de formas, nosotros en el rubro inmobiliario, dentro de todo, más allá de cualquier baja que pueda haber, no es comparable con otro tipo de inversiones. Siempre es como el refugio que se habla del ladrillo, y la verdad que en eso es como que la gente, mucha gente que perdió mucha plata en este tiempo con el tema de bolsas y acciones, se está inclinando a decir, mira, voy a lo seguro, y están entrando en ese tipo de pozos. Así que eso se reactivó más que el usado, porque el usado realmente no se pudo mostrar, así que en los nuevos hubo un poco más de movimiento. Bien. Y en el parate, digamos, por un lado tenemos el parate, por otro lado tenemos la incertidumbre económica. Para aquella persona que tiene
alguna capacidad de ahorro en dólares, ¿es una buena oportunidad? ¿Cómo está el precio de los inmuebles pre-pandemia y durante la pandemia? Mirá, el precio todavía es muy difícil determinarlo porque hoy es el primer día y ni siquiera podemos tener, más allá de las consultas que nos entran por mails y de publicaciones ya publicadas con anterioridad, no tenemos ese termómetro para decirte cómo nos va a afectar. Por un lado te digo que si bien siempre cuando el dólar sube, obviamente las propiedades tienden a la baja y ya veníamos con una baja para enero teníamos en enero, piensen que fue la menor cantidad de escritura de la historia, con 1.390, y era pre-pandemia. Entonces, la pandemia lo que hace, ya hace 24 meses el sector inmobiliario viene golpeado. Entonces, esto de la pandemia, por supuesto que también lo golpea. Pero por otro lado, en Argentina, al no tener crédito hipotecario, esto que es que 9 de cada 10 operaciones en cualquier lugar del mundo son con crédito hipotecario, y acá no, acá en el mejor momento de los créditos hipotecarios, que fue en 2017-2018, había 3,6 de cada 10 operaciones se hacían con crédito. Entonces es muy poco. Entonces, como la gente no está endeudada en dólares, también eso hace que se sostengan un poco más los valores, que la gente pueda cuidarlos más y no tener que salir apretada a vender. Entonces, que tenés esa dualidad donde bueno, ahora vamos a ver cómo y venía hacia la baja, pero no te puedo decir el monto exacto hasta mientras el dólar también se siga disparando, no tenés manera de prever eso. Bien, bueno, Federico, muchísimas gracias por toda esta información. Entonces, para resumir, por ahora las inmobiliarias lo único que pueden hacer es resolver cuestiones preexistentes, no se pueden visitar nuevas propiedades ni para alquiler ni para venta, por ahora cuestiones solamente administrativas. Exacto, y algunas cosas pendientes, contratos pendientes para la posibilidad de la mudanza de los fines de semana, nada más. Perfecto, buenísimo. Cuando haya novedades volvemos a hablar. Gracias, un abrazo grande. Gracias, chicos. Hasta luego.